Laila Carter, de 29 años, se movía por el Salón del Luz Estelar, un restaurante de élite en San Francisco, con la eficiencia de quien domina el caos. Para los clientes no era más que una mesera, invisible bajo el peso de sus miradas apresuradas. Pero el lector sabía lo que nadie en el restaurante sospechaba. Laila era egresada de Harvard y de la Universidad de Tsinghua, hablaba 6 idiomas con fluidez y tenía un mandarín tan preciso que podría negociar tratados internacionales. Había elegido ese trabajo para estar cerca de su abuela, Amara, cuya enfermedad crónica requería cuidados diarios. Victor Langston, el gerente, un hombre de trajes caros y una arrogancia aún más costosa, veía a Laila como una pieza insignificante. «Sirve los platos y quédate callada, Laila», le decía, con un tono que mezclaba desprecio y superioridad. La ironía latía en cada palabra. Víctor, ciego por sus prejuicios, no tenía idea de que estaba subestimando a una mujer capaz de cambiar las reglas del juego. La oportunidad para la ironía dramática surgió durante un evento crucial en el Luz Estelar. El restaurante fue elegido para albergar una cena de networking entre ejecutivos de Moonrise, una empresa china de tecnología, y de Starbridge, un gigante estadounidense, que negociaban una alianza de miles de millones en inteligencia artificial. Víctor, sediento de reflectores, tomó el control del evento, contratando traductores baratos y confiando en su carisma para impresionar a los invitados. Laila, mientras servía vinos y recogía platos, escuchó fragmentos de la conversación en mandarín. Para su sorpresa, los traductores estaban confundiendo términos técnicos clave, distorsionando las intenciones de Moonrise sobre propiedad intelectual. El lector, consciente del talento lingüístico de Laila, sentía la tensión crecer. Ella podía corregir el error, pero Víctor nunca la dejaría hablar. Durante una pausa, Laila intentó alertar a uno de los traductores, sugiriendo discretamente la traducción correcta para un término clave. Víctor, al notar la interacción, se acercó con una mirada fulminante. «Eres mesera, Laila, no traductora. No te metas donde no te llaman», siseó, lo bastante alto como para atraer la atención de algunos ejecutivos. El lector sabía lo que Víctor ignoraba. Laila no era solo una mesera, sino una estratega brillante, y su intento de silenciarla sería su mayor error. Humillada, pero no derrotada, Laila decidió actuar por su cuenta. Después de su turno, escribió un análisis detallado de los errores de traducción, destacando cómo las fallas podían comprometer a Moonrise. Lo envió como un correo anónimo al director de Moonrise, el señor Zhao, incluyendo sugerencias para realinear la negociación. El señor Zhao, impresionado por la precisión del análisis, exigió una reunión formal con Starbridge y insistió en que el autor del correo estuviera presente. Víctor, sin saber de la jugada de Laila, vio una oportunidad para brillar. «Fui yo quien identificó esos problemas», mintió a sus colegas con una sonrisa arrogante. «Siempre dije que necesitábamos atención al detalle». La ironía era casi palpable. Víctor, que había menospreciado a Laila, ahora se jactaba, con el trabajo de ella, cavando un hoyo más profundo con cada palabra. La mañana de la reunión, celebrada en una sala de conferencias acristalada de Moonrise, la tensión era eléctrica. Víctor, en el centro del escenario, comenzó a presentar los puntos revisados del contrato, atribuyéndose el crédito por el análisis. El señor Zhao, con una mirada cortante, lo interrumpió. «Quiero conocer a la persona que escribió el correo. ¿Quién es?» Víctor titubeó, tartamudeando, mientras el aire en la sala parecía condensarse. Laila, hasta entonces sentada discretamente entre los asistentes, se puso de pie. «Fui yo», dijo, con una voz que mezclaba calma y autoridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. En un mandarín impecable, explicó los errores de traducción, detallando cómo los términos equivocados podían costarle millones a Moonrise. Luego, en inglés, reveló una falla adicional en el contrato de Starbridge, una cláusula que le daba a la empresa estadounidense un control desproporcionado sobre las patentes.
Su análisis era tan preciso que los ejecutivos chinos comenzaron a consultarla directamente, ignorando a Víctor. El rostro de Víctor pasó de confiado a pálido. Intentó interrumpir, alegando que Laila era solo una mesera, pero el señor Zhao lo cortó. Una mesera que entiende más de negocios que tú. La sala estalló en murmullos y los ejecutivos de Starbridge lanzaron miradas de reprobación a Víctor. La ironía era perfecta. El hombre que la había subestimado ahora veía su credibilidad desmoronarse por culpa de ella. Laila, con una serenidad que ocultaba la tormenta en su corazón, continuó liderando la discusión, proponiendo ajustes que equilibraban los intereses de ambas partes. Cada palabra suya era un recordatorio del error de Víctor, y cada mirada, de él, una admisión de derrota. La historia de Laila comenzó a extenderse incluso antes de que terminara la reunión. Un ejecutivo de Moonrise, impresionado, compartió la historia en un grupo interno, y pronto la noticia de una mesera que corrigió una negociación multimillonaria se filtró a las redes. Publicaciones en X comenzaron a circular, con usuarios impactados por la ironía. Un gerente intentó borrar a una mesera y ella terminó borrándolo a él. La etiqueta hirió eco de Laila cobró fuerza, con personas compartiendo cómo la historia las inspiraba a desafiar prejuicios. La prensa tecnológica tomó la historia y titulares como «La voz invisible que salvó miles de millones» comenzaron a aparecer. Víctor, expuesto como incapaz, enfrentaba miradas de desconfianza de sus colegas, mientras que Laila fue invitada a una reunión privada con el señor Zhao, quien quería discutir un papel más importante para ella en Moonrise. Laila Carter conmocionó al mundo al revelar su talento, dejando a Victor Langston al borde de la ruina. Pero, ¿qué pasa cuando su voz comienza a cambiar más que una negociación? Una nueva ironía está a punto de resonar. La sala de conferencias de Moonrise aún vibraba con el impacto de las palabras de Laila Carter. A sus 29 años, la exmesera de Luz Estelar acababa de exponer una falla crítica en el contrato de Starbridge, salvando millones para la empresa china con su fluidez en mandarín y su mente aguda. Victor Langston, el gerente que la había subestimado, estaba rojo de vergüenza, incapaz de responder mientras los ejecutivos de Moonrise y Starbridge miraban a Laila con una mezcla de admiración y sorpresa. El lector, que siempre supo de su talento, egresada de Harvard y Tsinghua, fluida en 6 idiomas y con una dedicación inquebrantable a su abuela enferma, Amara, sentía la ironía dramática alcanzar su punto más alto. Víctor, que la Tini había considerado insignificante, ahora enfrentaba la humillación pública por culpa de ella. Pero la historia de Laila estaba lejos de terminar, y la ironía de sus acciones seguiría resonando, con giros que nadie podía prever. Víctor, lejos de ser un villano unidimensional, era un producto de un sistema corporativo que premiaba las apariencias y las conexiones. Había escalado la jerarquía de Starbridge con un carisma ensayado y una habilidad para manipular situaciones, pero su confianza era una fachada frágil. Bajo los trajes caros, Víctor temía ser descubierto como menos competente de lo que aparentaba. Su intento de atribuirse el crédito por el análisis de Laila fue un reflejo de ese miedo, pero también de su prejuicio. Nunca imaginó que una mesera pudiera superarlo. Ahora, con su reputación tambaleándose, intentó recomponerse en la reunión, interrumpiendo a Laila con un tono forzado. «Esto es solo un malentendido. Yo supervisé las revisiones». Pero la ironía era implacable. Cuanto más intentaba salvarse, más exponía su ineptitud. El señor Zhao, director de Moonrise, le lanzó una mirada cortante. «¿Tú supervisaste? Entonces, ¿por qué necesitaste que ella corrigiera tus errores?» La sala murmuró, y Víctor, por primera vez, sintió el peso de su propia arrogancia. El siguiente giro llegó de forma inesperada. Mientras Laila seguía liderando la discusión, proponiendo ajustes que equilibraban los intereses de Moonrise y Starbridge, un joven asistente de Starbridge, Javier, la reconoció del Luz Estelar. Había sido cliente regular,
siempre impresionado por la destreza de Laila al atender en mandarín. Sin dudarlo, Javier envió un mensaje a un amigo periodista, detallando cómo una mesera ignorada salvó una negociación multimillonaria. La noticia se filtró en tiempo real, y antes de que terminara la reunión, publicaciones en redes comenzaron a circular con la historia. Una mesera acaba de humillar a un ejecutivo en una fusión global, Shekangwan Eco de Laila. El lector, consciente del talento de Laila desde el principio, sentía la satisfacción de la ironía amplificarse. Víctor, que había intentado borrarla, ahora veía su nombre brillar en las redes, mientras el suyo era arrastrado por el lodo. Pero la ironía no se detuvo en la humillación de Víctor. Laila, al darse cuenta del impacto de su intervención, decidió usar la atención para algo más grande. Durante un receso en la reunión, se acercó al señor Zhao con una propuesta audaz, un programa de mentoría llamado Voces Amplificadas, enfocado en identificar y empoderar talentos subrepresentados en comunidades marginadas. He sido invisible durante mucho tiempo, dijo Laila, con una convicción que silenció la sala. Pero hay miles como yo, esperando una oportunidad. El señor Zhao, aún impresionado por su competencia, aceptó financiar un proyecto piloto. La ironía era dulce. Víctor, que la había considerado incapaz, sin saberlo, le había dado a Laila la plataforma para lanzar un movimiento que cambiaría vidas. Mientras tanto, Víctor intentaba salvar su carrera. En una reunión de emergencia, con los ejecutivos de Starbridge, manipuló la narrativa, afirmando que Laila era una asistente contratada bajo su supervisión. Pero la verdad, impulsada por la viralización de la historia, era imposible de contener. Un video de Javier, grabado discretamente durante la reunión, circuló en las redes mostrando a Laila corrigiendo el contrato mientras Víctor tartamudeaba. La etiqueta Matthew Eco de Laila explotó con comentarios como: intentó robarle el crédito y terminó expuesto. Eso es justicia poética. Jóvenes de comunidades marginadas comenzaron a compartir sus propias historias de superación, inspirados por Laila, mientras empresas competidoras, presionadas por la repercusión, anunciaban revisiones en sus políticas de diversidad. La complejidad de Víctor se hizo más evidente en los días siguientes. No era solo arrogante. Era un hombre atrapado en un ciclo de inseguridad, creado por un sistema que lo recompensaba por mantener a otros abajo. En un intento desesperado por redimirse, envió un correo interno a Starbridge, admitiendo errores de juicio y prometiendo cambios. Pero el lector sabía que era demasiado tarde. La ironía de su caída era que él mismo había abierto la puerta para que Laila brillara. Cada publicación en las redes, cada artículo en la prensa, reforzaba la narrativa. Una mujer subestimada había transformado el desprecio de un ejecutivo en un movimiento global. Laila, mientras tanto, trabajaba incansablemente en el bosquejo de voces amplificadas. Comenzó a recibir mensajes de jóvenes de barrios marginados que la veían como un faro de esperanza. Un adolescente de Oakland escribió: «Me hiciste creer que puedo ser más de lo que me dicen». La historia de Laila, aún en desarrollo, estaba inspirando a una generación, con organizaciones comunitarias invitándola a dar charlas y universidades discutiendo su caso en clases de ética empresarial. La ironía inicial, Víctor subestimando a Laila, había desencadenado una ola de cambios que él nunca podría haber previsto. Los meses posteriores a la reunión en Moonrise marcaron un punto de inflexión en la vida de Laila Carter. Su intervención en la negociación multimillonaria entre Moonrise y Starbridge, corrigiendo errores de traducción y exponiendo fallas contractuales, resonaba en los pasillos corporativos de San Francisco. La historia de una mesera que había superado el desprecio, de Victor Langston, el gerente que la subestimó, se extendía en conversaciones susurradas entre ejecutivos y empleados. Starbridge, avergonzada por el comportamiento de Víctor, lo relegó a un puesto administrativo secundario. En un intento por salvar su reputación, Víctor envió un memorando interno, admitiendo errores de juicio,
Pero el lector sabía que la ironía era implacable. Su intento de borrar a Layla la había convertido en una fuerza imposible de ignorar. Layla, por su parte, se dedicaba al programa de mentoría Voces Amplificadas, que había propuesto al señor Zhao. Moonrise se comprometió a financiar un proyecto piloto en San Francisco, enfocado en empoderar a jóvenes de comunidades marginadas. Layla pasaba las noches revisando planes, inspirada por los rostros que encontraba en eventos comunitarios. Adolescentes de Oakland, inmigrantes del Mission District, todos con sueños más grandes que sus circunstancias. Una joven, Maya Tsiwes-Chinesaw, acercó a ella después de una charla, con los ojos brillando. Me hiciste creer que puedo ser más de lo que me dicen. Cada encuentro reforzaba la misión de Layla, dar voz a quienes, como ella, alguna vez fueron invisibles. Pero el éxito trajo un dilema. El señor Zhao le ofreció a Layla un puesto ejecutivo senior en Moonrise, con un salario que garantizaría seguridad financiera y la oportunidad de liderar negociaciones globales. Era el reconocimiento que siempre había merecido, pero implicaba dejar San Francisco y a Amara, su abuela, cuya enfermedad crónica hacía que cada día fuera incierto. Por primera vez, Layla dudó. El lector, consciente de su devoción por su abuela, sentía el peso de la elección. El talento que la había llevado a la cima ahora la obligaba a decidir entre sus sueños y su familia. Una noche tranquila, Layla se sentó junto a Amara en su apartamento, con el silencio interrumpido solo por el zumbido del monitor cardíaco. Amara, con voz débil pero llena de amor, tomó la mano de su nieta. «Tú eres mi luz, Layla», dijo. «Pero esa luz no está hecha para quedarse escondida. Ve a brillar para el mundo». Layla, con los ojos llorosos, intentó protestar, pero Amara sonrió. «Ya te vi cambiarlo todo. Ahora lleva nuestro nombre más lejos». El momento era una mezcla de dolor y fuerza. La mujer que había anclado a Layla a luz estelar ahora la liberaba para volar. La ironía era profunda. La decisión de Layla de quedarse por Amara la había llevado a ese restaurante, pero era Amara quien la empujaba hacia el futuro. Inspirada, Layla encontró un camino que honraba ambos mundos. Aceptó el puesto en Moonrise, pero negoció una condición. La empresa invertiría en una red de cuidadores comunitarios en San Francisco, garantizando que Amara y otras familias recibieran apoyo. El señor Zhao, admirado por la visión de Layla, amplió el compromiso, integrando el apoyo comunitario a voces amplificadas. La ironía final era cristalina. Víctor, que intentó silenciarla, no solo la catapultó al liderazgo, sino que, sin saberlo, ayudó a crear un movimiento que transformaría vidas mucho más allá de las salas de juntas. Un año después, el Luz estelar, antes escenario de la invisibilidad de Layla, se transformó para un evento histórico: el lanzamiento oficial de Voces Amplificadas. El salón, decorado con una elegancia sencilla, estaba lleno de jóvenes aprendices, líderes comunitarios y ejecutivos de Moonrise. Javier, el asistente que había reconocido el talento de Layla, estaba en primera fila, orgulloso de haber presenciado su ascenso. Layla subió al escenario, su presencia imponiendo silencio. En un discurso que alternaba entre la precisión de una estratega y la emoción de una nieta, relató su trayectoria. Desde los pasillos de Harvard y Tsinghua hasta las mesas del Luz estelar, desde el desprecio de Víctor hasta la victoria que lo cambió todo. «Yo era invisible», dijo, con una voz que resonaba como un trueno suave. «Pero nadie es invisible cuando decide encender su luz». El clímax llegó cuando Layla invitó a Amara al escenario. Apoyada por una enfermera, Amara caminó lentamente, su rostro iluminado por una sonrisa que desafiaba su fragilidad. Bajo aplausos que retumbaban como una ola, Layla le entregó a su abuela una placa grabada. Amara Carter, la voz que inspiró todo. Las lágrimas de Layla, contenidas hasta entonces, cayeron libremente mientras abrazaba a Amara. La multitud, de pie,
aplaudía con una energía que parecía estremecer las paredes. Los ejecutivos de Moonrise susurraban sobre expandir el programa a nivel global, mientras los jóvenes en la audiencia intercambiaban miradas de determinación, listos para llevar adelante la antorcha de Layla. Mientras las luces del luz estelar brillaban, Layla miró a Amara, a los rostros esperanzados frente a ella y al horizonte que la esperaba. El lector sentía el peso de su jornada. Una mujer subestimada no solo había corregido una negociación multimillonaria, sino que había encendido una llama que iluminaría generaciones. En alguna oficina olvidada, Víctor tal vez escuchara ecos del evento, enfrentado a la ironía final. Su arrogancia había convertido a Layla en una leyenda. Y, en el corazón de Layla, la voz de Amara resonaba. Lleva nuestro nombre más lejos. Ella lo haría, para las comunidades, para el mundo, para siempre.